Jesús él hizo una oración poderosa, que es la oración que cambió la historia de la humanidad. Y en esta oración él dijo así: hágase tu voluntad. Y cuando nos enseñó Jesús a orar, y le preguntaron cómo se hace oraciones, Jesús dijo así: no repitan palabras. Cuando ustedes vayan a orar, oren: Padre nuestro que estás en donde. En los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué? Hágase tu voluntad, así, ¿en dónde? En la tierra, como, o sea, como en el cielo ya se hace la voluntad de Dios, aquí también. Di aquí también. Di aquí también. Aquí también tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando Jesús fue al Getsemaní, ¿a dónde fue Jesús? En aquel lugar, Él logró vencer a sí mismo como ser humano, como hombre. Que é a maior vitória que tu puedes tener. Tu puedes vencer en la cancha, puedes meterle muchos goles, puedes patear una persona y noquearla, puedes en el boxeo también noquear una persona, puedes ser bueno en muchas cosas, pero si no logras vencer a ti mismo, si no aceptas la voluntad de Dios y siempre haces lo que se te da la gana, nunca serás un verdadero vencedor. Nunca vas a lograr establecer relación, no vas a prosperar económicamente y tampoco podrás seguir a Jesús. Porque para seguir a Jesús hay que negarse a sí mismo, vencer a sí mismo. Por eso que los viciosos son viciosos y no logran dejar a los vicios. Porque no logran vencer a ¿quién? A ellos mismos. El vicio no es el problema, es el vicioso. Pastor, el vicio no es el problema. No, porque yo decido si voy a usar o no. Yo decido. Entonces, cuando yo aprendo a vencer a mí mismo y dejo de hacer lo que se me da la gana y hago lo que Dios quiere, yo confío que lo que Dios tiene, lo que Dios quiere es lo mejor. Cuando Jesús fue a Getsemaní, Él sudaba gotas de ¿qué? De sangre. Él estaba angustiado en su alma. Él estaba desesperado, como dice ahí la palabra. Tenemos ahí, Moy, la parte en que Jesús estaba orando, angustiado. Yo creo que te mandé. Está en Mateo 26, dice así: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En ese momento Jesús venció al infierno, al diablo. Ele recuperou a autoridade que o ser humano havia perdido. En el momento em que ele logrou não hacer lo que ele queria, porque Jesus não queria ser crucificado. Jesus só foi crucificado porque ele se entregou. E por que Jesus se entregou? Porque era essa a vontade de quem? La mayoría de las personas hacen lo que quieren. Ahora mismo si te da ganas de dormir, tú duermes. Ahora mismo si te da hambre, te levantas y vas a comer. Si te da ganas de ir al baño, te desesperas y vas al baño. Si ahora te suena el celular y hace un ruido de pling, tú ya agarras el celular y no logras controlarte. ¿Por qué? Porque a ti te falta esa autoridad que fue perdida cuando el hombre dejó de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Qué es la voluntad de Dios? Entonces agarra estas 7 verdades ahí para ustedes, por favor. Si quiere, apúntalas. Quien cae en el jardín, cae en el Calvario. Quien cae en el jardín, cae en ¿dónde? ¿Por qué Jesús logró en la cruz hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué públicamente cuando Jesús fue expuesto, crucificado desnudo, Ele estava perdonando a las personas? ¿Y por qué aún así Ele não guardou ressentimento e não tomou nada a lo personal? Porque Jesús, aún estando en la cruz, desangrándose, Él le miró a un ladrón y le salvó en su último instante de vida. Porque Jesús no tenía resentimientos hacia nadie. Porque públicamente fue visto que Jesús era el Hijo de Dios. Porque en lo secreto, en el Getsemaní, en el jardín, Él hizo la voluntad de Dios. Entonces, quem públicamente fracassa ante tus amigos, ante la escuela, ante la familia. Los que públicamente fracasan es porque en lo secreto fracasaron primero. Quem cai en el jardín, quem falla con Dios, quem falla en el altar de Dios, quem no hace la voluntad de Dios, públicamente será avergonzado. ¿Quién me está comprendiendo? Segunda verdad dura que tienes que saber y entender. El altar es el lugar donde cambias de ¿qué? De jefe. El altar es el lugar donde cambias de ¿qué? Pon atención, por favor. Nosotros
somos comandados, tenemos un jefe. ¿Quién es tu jefe? No es tu patrón, no, el que te paga ya en el trabajo, en el puesto, no. Tu jefe es el diablo, los vicios, la masturbación, la pornografía. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién te comanda? ¿Cómo yo puedo cambiar de jefe? ¿Cómo yo puedo dejar de ser dominado por mis emociones y pasar a ser comandado por Dios? En el altar yo cambio ¿de qué? De jefe. Aquí en el altar, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios y yo acepto lo que Dios quiere para mí, yo dejo de hacer lo que yo quiero y tener la novia que quiero, el novio que quiero, y estudiar lo que quiero y ganar el dinero que quiero. Cuando yo empiezo a preocuparme en hacer las cosas que Dios quiere, yo cambio de jefe, yo cambio de dueño, y en el altar yo tengo un nuevo comandante. Es Dios al volante, es Dios al mando. ¿Quién me está comprendiendo? Tú puedes cambiar de jefe si entregas tu vida al altar. 3. La voluntad de Dios solo pesa cuando el ego está ¿qué? Vivo. Porque para ustedes les cuesta muchas veces venir domingo temprano a la iglesia y hasta ir al altar? No, yo no quiero ser pastor, no, yo quiero ser obrero. No, ni obrero yo quiero ser humano. Yo quiero ser miembro. ¿Por qué te pesa tanto? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué tu ego está tan vivo? La voluntad de Dios solo es pesado, estar aquí solo es pesado cuando tu ego está vivo, cuando tu yo está vivo. Cuando tú mueres de verdad, cuando tu yo muere, cuando tú entregas tu querer para hacer lo que Dios quiere, no te pesa la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para ti es agradable, es bueno, es perfecto. ¿Quiénes a muchos hoy invitar a alguien para venir y se les dio flojera o sueño, cansancio, o se les hizo muy temprano para ellos? Pero para ellos no es cansado, no es tardado, no es pesado pasar horas y horas en el TikTok, en las redes sociales, no es pesado las demás cosas. Pero la voluntad de Dios se me hace pesado. ¿Por qué, pastor? Porque tú tienes mucho orgullo. Tú eres muy orgulloso. Tu ego es muy grande, es muy inflado. Mientras no muere este ego y dejas este orgullo y aceptas la voluntad de Dios, todo lo que venga de Dios para ti va a ser pesado. ¿Quién está dormindo? Diga amén. 4. Tu propósito nace donde tu ego muere. Pon atención, Jesús dijo así: si la semilla no muere, ella cae en la tierra y no da fruto. ¿Qué había dentro de David? David era un muchacho que estaba rechazado. Había un rey. ¿Qué había dentro de Moisés? Un libertador. ¿Qué había dentro de José? Un gobernador. Siempre hay dentro de nosotros un propósito grande. Abraham traía dentro de él una nación, una multitud para ser padre de la fe. Tú no tienes idea de la capacidad que tiene dentro de ti. Pero para que descubras este potencial, tienes que morir. Tienes que decidir hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y no lo que tú quieres hacer. Lo que Dios quiere es mucho mejor. 5. Si tu yo no muere, tu destino no despierta. Si tu yo no muere, tu destino no despierta. 6. La voluntad de Dios se siente pesada hasta que tu ego cae. Venir a la iglesia, ayunar, orar, ser un pastor y entregarte para ser misionero por todo este mundo, casarte con un pastor y dejar de ganar dinero para ganar almas, todas estas cosas te dejan de ser pesadas cuando tu ego muere. Cuando Jesús fue al Getsemaní, Él quería ser muerto en la cruz, Él quería sufrir. Entonces Él, sabiendo lo que le iba a pasar, Él le dijo a su Padre Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Tú puedes todas las cosas, Señor. Si hay alguna otra manera de que podamos hacer diferente esto, hagámoslo. Pero yo no quiero, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres. Por mí no sería así. Jesús, el Hijo de Dios, diciendo: por mí no sería así. Pero yo acepto este proceso, yo acepto este sufrimiento, porque para mí más vale tu voluntad. Aquí también, en la tierra se tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Quién me está comprendiendo? ¿Está claro o está muy difícil? 7. Dios no cambia a quien solo pide, Dios cambia a quien se entrega. Si tú vienes aquí solo a pedir y pide, Dios no cambia a quien pide, Dios pide a quien se entrega, a quien se da, a quien acepta. Yo no sé quién está a tu lado, pero puede que esta persona esté escuchando lo mismo y ella no está de acuerdo, ella no quiere, ella no lo acepta. Pero cuando tú lo aceptas y se entrega, Dios se transforma. Yo les pregunto a ustedes: ¿será que lo que Dios quiere para nosotros es mejor de lo que nosotros mismos queremos?
Voy a preguntar otra vez. ¿Será que lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos para nosotros? Pero es fácil. Hay un proceso, hay dolor, hay sacrificio, hay renuncia, hay la muerte de mi propio ego, de mi propio yo. Pero cuando yo acepto la voluntad de Dios, deja de ser un peso. Deja de ser pesado, deja de ser fastidioso, deja de ser aburrido, porque no se trata de religión, se trata de hacer lo que Dios quiere. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que vivas en la miseria, que sufras en el amor, y que tu familia se vaya al infierno, y que vivas con depresión, que te cortes. ¿Es esa la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es llenarte de su Espíritu, para que descubras la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Solo vas a ver lo bueno que es, lo perfecto que es, lo agradable que es hacer lo que Dios quiere cuando decidas renunciar a lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Con quién quieres casarte? ¿A qué quieres dedicarte? Rompe tus planes y acepta los planes de quién. En la teoría es muy fácil, pero en la práctica consiste en venir al altar. El altar de hoy es el Getsemaní de los tiempos de Jesús. Es en donde cambiamos de jefe. Es en donde entregamos nuestra vida a Dios, como decía la palabra, de que a Dios nos debemos de entregar como sacrificios vivos. ¿Qué significa esto? Yo soy un sacrificio, yo morí, pero ahora vivo para obedecer a Dios. Vivo para hacer la voluntad de Dios. Todos los problemas que tenemos en nuestra vida, todos, es a causa de que hicimos y quisimos hacer lo que nosotros queríamos. Por la terquedad, el orgullo y el ego que heredamos de nuestros padres o de este mundo, es que sufrimos. Pero cuando te rindes y aceptas la voluntad de Dios, el sufrimiento es diferente. Es un sufrimiento en que Dios está contigo. Hay luchas, hay problemas, hay muchas cosas malas que nos suceden, pero por estar haciendo lo que Dios quiere, Dios mismo nos sostiene. ¿Quién comprendió? Yo no estoy aquí predicando a ustedes en el altar porque yo quiero. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y a mí ya me preguntaron, ¿a ti no te cansa? ¿A ti no te pesa? ¿A ti no se te hace fastidioso a tan temprana edad salir de tu país, salir de tu casa y dejarlo todo? No, a mí no me pesa, a mí no es costoso, porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Entonces yo descubrí lo que es bueno, perfecto y agradable. Mejor que ganar dinero, mejor que todo. Si miras a mi matrimonio y ves un matrimonio bendecido, no es porque solamente yo quise, es porque yo me casé también con quien Dios quería. Todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios es bueno, perfecto y agradable. La mayor lucha que tenemos es esta: nuestra alma, nuestro yo, nuestro ego. Es el decirle no a mí mismo. Cuando yo venzo a mí mismo, a mí yo venzo al diablo, yo venzo al infierno. Ahora, si pierdes para ti, por más que seas talentoso, por más que tengas muchos talentos o sepas hacer muchas cosas buenas, tu voluntad te va a llevar a la ruina. ¿Quién comprendió? ¿Quién acepta hacer un pacto con Dios aquí de hacer la oración de Jesús y hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieres hacer? Pero no es una teoría, es una práctica. Porque de repente lo que Dios quiere es contrario a lo que tú quieres. De repente los planes de Dios ahora no te dejan claro, no te deja tranquilo, porque Dios nos saca de la zona de confort y nos trae incomodidad. Así es el sacrificio. Yo soy el sacrificio. Presentarle y darle a Dios dinero es muy fácil. Hasta los santeros lo hacen a sus demonios. Lo que Dios quiere soy yo. Dios no quiere nada de mí. Él me quiere a mí. Él quiere mi alma. Él quiere mis voluntades, mi querer. Yo voy a dejar de hacer todo lo que quiero y ahora voy a hacer lo que Dios quiere. Cuando yo lo hago de todo corazón, yo perdono a quien debo de perdonar. No hace falta que nadie más me llame para venir domingo a la iglesia. Yo solito vengo, llego temprano. Yo ahora me preocupo en recibir el Espíritu Santo. Yo mismo arreglo mi vida porque yo ahora quiero hacer lo que Dios quiere. ¿Tú aceptas lo que Dios quiere para ti? La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Quién acepta? Póngase de pie, por favor. Ahí está la mayor victoria. La mayor victoria que puedes tener es hacer lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Cierre los ojos, por favor. Señor Jesucristo, nosotros no estamos aquí para hacer lo que queremos. No estamos aquí para que tú bendiga nuestros planes y proyectos solamente. No, queremos descubrir cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Hay quienes están ahora en esta reunión y de repente ni saben, no entienden muy bien, pero están aquí, Señor,
fueron elegidos por ti, fueron llamados por ti. Y tú nos llamaste para que hagamos tu voluntad, no la nuestra. Para que vivamos una vida en sacrificio, de acuerdo a lo que te agrada, Señor. En los días de hoy, hay que ser muy valiente, una mujer, un hombre de valor, para poder hacer lo que tú quieres. Haz la oración de Jesús ahora, a tu manera, con tus palabras. Señor, yo quiero descubrir tu voluntad para mi vida. Haz lo que tú quieres en mí y de mí. Que se cumplan tus planes y propósitos en mi vida. Díselo a Dios ahora con sinceridad.